La lectura que acabamos de leer en el Evangelio es la misma que, o por lo menos es una parte de la lectura que leíamos el Jueves Santo. No sé si acordarán, algunos de ustedes tal vez todavía se acuerda, que se leía justamente este pasaje. Es el mismo momento en que Jesús lava los pies a sus discípulos y también, como dice hoy al principio, Judas salió del cenáculo, o sea, Judas sale a entregar, a traicionar a Jesús. Y en ese contexto es que Jesús les deja a los discípulos este mandamiento nuevo. ¿Por qué es importante este contexto? Porque en todo el mundo el amarse mutuamente, etcétera, es algo que aún cristianos o no cristianos o cualquier religión predica o promueve. Pero lo que Jesús habla, el amor que Jesús trata de transmitirle a los discípulos, no es un amor romántico o un amor así que habla de un mundo ideal. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, ámense unos a otros como yo os he amado, está hablando en ese contexto. Jesús sigue amando a pesar de la traición de Judas. Para Jesús, para los discípulos, eran nada más que 12, habían estado 2 años y pico viviendo juntos, predicando juntos, aprendiendo juntos en lo que es el reino de Dios. Y dentro de ese grupo tan pequeño, Judas, uno de ellos, sale para entregarlo, para traicionarlo, para quitarle la vida como resultado, ¿no? Porque lo entrega y a Jesús lo apresan y lo matan. O sea, no es un ambiente así de alegría, de felicidad, de decir qué bien que estamos todos juntos, no. Es un ambiente de dolor. Jesús sabe que Judas lo va a entregar. Jesús sabe también que todos los discípulos que estaban ahí tan entusiasmados en la última cena, después lo van a negar, se van a alejar de él. Pedro va a decir, yo no quiero que me laves los pies. O sea, los discípulos no estaban en una situación de decir, sentimos el amor mutuo, estamos en la mejor situación entre nosotros, no. Por eso que es importante ese contexto en el cual Jesús dice un mandamiento nuevo, amarse unos a otros como yo os he amado. Y aquí está en realidad el peso de esta enseñanza de Jesús. No es amar al otro como a mí me parece que tengo que amarlo. No es amar al otro como a mí me parece que tendría que ser. No, es amarlo como Jesús lo amó. Y eso es muy importante porque nosotros, por ejemplo, pensamos que amar a un niño es tratarlo como un niño, y lo cual, por supuesto, tiene su parte de educación. El niño conoce, entiende menos, tiene menos vocabulario que nosotros. Pero a veces eso nos lleva a mirar al otro como inferior. Y eso no es lo que Jesús nos enseña. Aún al que fue a traicionarlo a Judas, en ese ambiente Jesús dice, ámense unos a otros. Jesús dijo en otro pasaje del Evangelio, amen a sus enemigos. Y si Judas en ese momento se puso de enemigo de Jesús, Jesús también lo siguió amando y siguió esperando la conversión, que volviera, así como Pedro, después de haberlo negado, volvió también. O sea, Jesús sigue amando a pesar de la infidelidad, a pesar de las debilidades humanas. Por eso cuando Jesús nos dice, ámense unos a otros, como yo os he amado, tiene todo ese peso de un amor en el dolor, en el sufrimiento. Y eso es justamente también lo que nos pasa hoy en día cuando pensamos la guerra, cuando pensamos los países que sufren hambre,
o la gente que está afectada por la pandemia o por cualquier otra enfermedad. En ese ambiente de dolor, lo importante es realmente amar al otro como Jesús. ¿Cómo hubiera visitado Jesús a un enfermo o cómo hubiera Jesús confortado a un enfermo al que no lo puedo ver porque en este momento no nos dejan entrar a los hospitales o a una clínica, etc.? Por eso es que es importante ese amor como Jesús lo quiso. En la primera lectura de hoy, los Hechos de los Apóstoles, vemos que los apóstoles hacen una vuelta, una recorrida apostólica, por así decirlo, pasan por distintos lugares anunciando que Jesús, el mismo que había sido crucificado, resucitó y que ese Jesús es el Mesías que estaba anunciado. Y aquí también es importante ver lo que al fondo, a lo último de la lectura de hoy, nos dice lo que transmiten ellos después que que visitan las distintas ciudades, vuelven, reúnen a la comunidad, le dicen lo que han hecho y dice cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. O sea, el Evangelio, la nueva noticia que traen los apóstoles es que los paganos, o sea, los no judíos, los que no conocían la Biblia, reciben la gracia de conocer a Cristo. Dice, abierto las puertas de la fe, que quiere decir justamente eso, que se convirtieron y que recibieron el mensaje de Jesucristo. Esto también es muy importante porque a los apóstoles, como todos los de aquel momento, ellos estaban esperando al Mesías que venía, como la Biblia había anunciado. Todos los judíos estaban esperando la venida de Jesús, del Mesías. Pero no todos aceptaron que Jesús era justamente el Mesías que ellos esperaban. ¿Y por qué no lo aceptaron? En muchos de los casos es porque Jesús no era el Mesías que ellos esperaban. Y aquí volvemos a lo que dije al principio. Una cosa es esperar que venga el Mesías. Todos nosotros creemos en Dios y sabemos que Dios nos ayuda. Hasta ahí vamos bien, todos estamos de acuerdo. Pero el problema es que nosotros creemos que Dios me tiene que ayudar como a mí me parece. Y entonces los apóstoles también traen la gran noticia de que los demás, los que eran paganos, los que no conocían la Biblia, que no eran del pueblo judío, también recibieron la fe. Y nosotros, que ninguno de nosotros los que estamos aquí somos del pueblo judío, no somos de la religión judía, nos parece lo más normal, pero en aquel momento para ellos era algo totalmente nuevo. O sea, ellos aceptaron que la salvación no era la salvación que ellos imaginaban, sino la que Dios le dio a su pueblo, nos da a nosotros. Ese aceptar las cosas como Jesús dice, como yo os he amado, podemos decir una salvación como Dios nos la da. Si nosotros pudiéramos realmente aceptar eso, una cantidad de problemas dejarían de tener peso. Porque nosotros muchas veces rezamos y pensamos que Dios me tiene que escuchar o que lo que yo pido es algo realmente importante. Por ejemplo, yo pido por la salud de una persona, sobre todo si esa persona es joven. Me dice, ¿cómo Dios no me va a escuchar? Me tiene que escuchar. Y entonces nosotros rezamos, nos parece que esa persona no mejora, que Dios no me escucha, que estoy rezando mal. Y no es así. Pasa que lo que nosotros creemos que es la gracia de Dios es algo que a nosotros se nos ocurre o que pensamos y no es necesariamente la voluntad de Dios. Cuando en el Padre Nuestro Jesús nos hace rezar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos pidiendo eso. O sea, no mi voluntad, lo que yo quiero que Dios haga por mí, no. Que se haga lo que Dios quiere
en este mundo, en cada uno de nosotros. Y por eso decía que muchas cosas cambian, porque yo, por ejemplo, creo que Jesús o que Dios quiere que yo mejore tal o cual defecto que tengo. Pero una vez a Dios no quiere eso. Una vez a Dios quiere que yo tenga ese defecto, esa limitación, porque eso me ayuda a encontrarme con Él. Y si yo creyera realmente que eso es gracia de Dios, como San Pablo dice en algunos de los lugares, ese dolor, ese aguijón de la carne que me dio Jesús, que me dio Cristo, me ayuda a mí a participar de la cruz de Cristo. O sea que se nos invita, junto con los apóstoles, junto con toda la iglesia primitiva de aquella época, a cambiar el punto de vista, a no ser tan egoístas como a creer que nosotros sabemos lo que Dios quiere de este mundo, o quiere de nosotros, o quiere del otro. Pidámosle entonces en esta misa al Señor que nos enseñe esa gracia, que así como les enseñó a los apóstoles a descubrir una forma nueva de salvación, de misión, de entrega, que nosotros también en este mundo, en la situación que se nos ha dado, podamos seguirlo a Él y podamos sentir que estamos siendo parte de esa misión universal.